¿Recomendaría algo de los músicos Rodrigo y Gabriela? Sí. Yo soy fan de Rodrigo y Gabriela. Ayer los vi en una tienda de discos muy famosa de Estados Unidos, diciendo lo que había en sus bolsas, es decir, los discos que ellos estaban comprando porque les gustan. Rodrigo decía que él no oye mucho música de guitarra, que oye otro tipo de música instrumental. Y descubrí que a Gabriela le gustan mucho los soundtracks de películas japonesas, de anime. Pero claro, algunos soundtracks de películas japonesas son absolutamente gloriosos. Entonces sí, soy fan de Rodrigo y Gabriela hace muchos, muchos años, y casi todo lo que han sacado vale la pena oírlo, y sobre todo verlos. A mí me encanta verlos. Rodrigo es una máquina en el sentido que tiene una precisión tocando la guitarra absolutamente admirable, y lo que ha hecho Gabriela con la guitarra, con rítmica, entre otras cosas porque cuando se fueron a Irlanda, no sé si saben esto, Rodrigo y Gabriela son dos guitarristas mexicanos que usan guitarra acústica, ella toca la guitarra rítmica, él toca la primera guitarra, la guitarra melódica, y pertenecían a un grupo de thrash metal que era Tierra Baldía o Tierra Azteca, no me acuerdo cómo se llamaban, no, Tierra Baldía eran otros, pero era un grupo de thrash metal horroroso, que todavía hay algo por ellos ahí de YouTube, y decidieron que en México no tenían opciones de crecer musicalmente, se fueron a Irlanda, y en Irlanda, entre otras cosas, Gabriela aprendió a tocar el bodhran, este tambor de forma de queso que se modula con la mano izquierda, mientras con la derecha se toca con una baqueta, que se toca, en vez de tocarlo de frente como otros tambores, se toca en sentido contrario, hacia afuera. Y parte de los movimientos de muñeca que se usan en el bodhran los empezó a aplicar a la guitarra. Y toca una guitarra rítmica como nadie en la historia de la humanidad había tocado la guitarra rítmica que yo sepa. Esta es Gabriela. Rodrigo es maravilloso. Entonces los dos empezaron una carrera maravillosa en Irlanda, que empezaron a conquistar Europa tocando guitarritas acústicas, viniendo del thrash metal. Es maravilloso, la historia es deliciosa. Y de pronto empezaron a grabar con una disquera, y sus cosas eran tan buenas que empezaron a ser tomadas para soundtracks de películas y para soundtracks de series de televisión, y tienen unas cosas maravillosas, enormemente oíbles, enormemente sugerentes, con esas dos guitarras nada más. A mí me parece una de las bandas, y se me olvidan siempre, fíjate, siempre que hablo del rock mexicano, pues ni siquiera no sé si sean rock, supongo que sí. El rock es una actitud, y la actitud de ellos es una actitud rockera, plenamente rockera. No, me retiro lo dicho, es un grupo de rock. Y cuando hablo del rock mexicano siempre se me olvidan Rodrigo y Gabriela, que son maravillosos.